doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Me da gusto verte como A siempre, mí querido también, Joaquín. pues te escuchamos como siempre. Querido Joaquín, pues el otro día escuchaba, no pude evitarlo, el mensaje que dabas con motivo del fallecimiento de Jorge Berry y lo que significó los dos en muy poco tiempo que lo precedieron, tanto el de Ricardo Rocha como el de Talina Fernández. Y me pareció, Joaquín, que es un buen momento. Hemos pasado en el país cosas complicadas para hacer algunas reflexiones sobre esta vida, Joaquín. Esta vida en la que ciertamente todos somos vulnerables. Es una vida de vulnerabilidad, pero eso no significa, Joaquín, que sea una vida de fragilidad. Fíjate que veía una frase de Tedeschi Calhoun: soy más vulnerable de lo que pensaba, pero más fuerte de lo que nunca imaginé. Qué cierta es esta frase, Joaquín. Nuestra vida es temporal, tiene un inicio, tiene un fin. Nuestra vida puede ser corta si nosotros volteamos para atrás, decimos, oye, qué rápido se nos ha ido el tiempo. Pero por otro lado es suficiente para poder hacer todo lo que podemos hacer, para poder ser plenos y para poder lograr la felicidad. Entonces hoy quiero hacer contigo 6 reflexiones, Joaquín, que pueden ser muy útiles para esto, ¿no? Estas reflexiones profundas de la vida en este momento que quería compartir contigo, si me lo permites, y Por favor, te lo con el pido. auditorio, Joaquín. Mira, una primera reflexión que me parece importante y especialmente ahora dirigida a la generación mayor, pero sobre todo a la de los jóvenes, es el momento que estamos viviendo de cambio en gran medida del sentido de la vida por emociones. Sin darnos cuenta, Joaquín, esta última generación, la cultura que está predominando en el mundo, es una cultura profundamente emocional, de sensaciones. Y eso nos ha dejado un poco de lado el sentido de la vida, que es lo que finalmente permite que encontremos un propósito, que permite que encontremos la felicidad, que permite que construyamos. Fíjate cómo estas últimas generaciones, inclusive nos ha sucedido a todos, independientemente de la edad, hemos cambiado la manera de comunicarnos. Quien se dé cuenta, hace unos años nos hablábamos por teléfono, poco tiempo después empezamos a mandar mensajes texteados, como les llamábamos, textos en los que cambiábamos mucho la redacción del idioma español. En vez de usar la que, usábamos una K, y en vez de la K, usábamos palabras prácticamente en clave. Eso, Joaquín, ahora ha cambiado por el uso de los emojis. ¿Qué son los emojis o los emoticones que tanto utilizamos? Son la expresión no de ideas, sino de emociones. Está muy bien tener emociones, pero cuando las emociones se convierten en la regla de la vida y perdemos el sentido, es muy complejo, Joaquín, poder enfrentar con fortaleza esta vida de vulnerabilidad. Entonces, aquí recuerdo mucho a Viktor Frankl, aquel psiquiatra que estuvo encerrado en un campo de concentración y que al salir del campo de concentración se preguntaba, oye, ¿qué es y por qué yo pude sobrevivir si había gente mucho más fuerte que yo haciendo trabajos forzados o más fuerte desde el punto de vista mental? Ah, lo que lo logró fue que yo quería volver a ver a mi esposa. Ese sentido es el que me dio la fortaleza para seguir adelante. Preguntémonos, Joaquín, si nuestra vida tiene sentido y si no, es un buen momento para empezar a planteárnoslo. Un segundo tema, Joaquín, que ya en alguna ocasión hemos tocado aquí en el programa, es la necesidad que tenemos en esta vida de vivir lo único que tenemos, que es el presente. Muchas personas se quedan, y es muy común, en el pasado añorando lo que ya sucedió, las pérdidas que por necesidad la vida nos da y que ya se tuvieron. Y entonces desperdician los que les queda de vida por estar pensando en ese pasado. Eso es lo que lleva a las personas a lo que se llama la depresión. Otras personas viven fugadas hacia el futuro, con miedo por lo que va a ocurrir y en muchas ocasiones angustiadas por las circunstancias. ¿Cuántas veces no vemos ejemplos cerca de nosotros con un profundo sentido de angustia por el futuro, jóvenes futurofóbicos que no quieren que lleguen las cosas? Y al final del camino, Joaquín, está demostrado.
Más del 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, pero sin embargo las vivimos como si fueran reales y eso afecta a nuestra salud. Eso es lo que genera lo que se denomina la ansiedad. Importante, Joaquín, entender y focalizar la atención en el presente. Una tercera idea que me parece también importante eh, tener, sobre todo en este mundo, Joaquín, de tanto ruido. Nos levantamos, fíjate, en las mañanas y escuchamos ya el ruido, los que vivimos en ciudad, de la ciudad, salimos en el vehículo y continuamente estamos teniendo el ruido del tráfico, el ruido de la información que vamos teniendo a lo largo del día en un WhatsApp que nos envían, las juntas del trabajo que tenemos. Hay un cálculo de que las personas recibimos en una ciudad como la de México entre 3 y 5 mil impactos de información, de ruido, de algún tipo de exacerbación de los sentidos, algún tipo de movimiento de los sentidos. Uno diría, bueno, ¿cómo es posible que tantos, 3 o 5 mil? Porque la mayor parte entran por el subconsciente, no por el consciente. Pero en un mundo con tanto ruido, muchas veces no nos sentamos a pensar, oye, ¿dónde estoy en este momento de mi vida? ¿Estoy haciendo realmente lo que me hace feliz? ¿O he llegado a esta etapa simplemente como una boya en el mar? Ahora que hablabas del tema del náufrago hace un rato, ¿no? ¿Cómo podemos en un momento determinado saber hacia dónde queremos llevar la vida? Que la vida no nos lleve a nosotros, Joaquín. Y para eso hay que hacer espacios de reflexión. Hay que volver a pensar con valentía nuestra vida, vernos frente al espejo y decir, ¿dónde quiero estar? ¿Estoy contento? Y entonces decir, si no lo estoy, es el momento de tomar una determinación en mi vida, que no nos vaya a tomar la vejez, que no nos vaya a tomar el momento del fin de la vida, volteando hacia atrás con arrepentimiento, que es lo que más duele al final de la vida. No duele lo malo que hicimos, sino lo que más duele es el arrepentimiento de lo que no hicimos. Una cuarta, Joaquín, es saber pasar el duelo. En algún programa hace tiempo hablábamos de las etapas del duelo, que vienen desde la negación hasta la aceptación, vino por una negociación, sin duda. Pero ese duelo, que sin duda es, como lo dice el nombre, viene de dolor, y el dolor es temporal, la tristeza es la que se puede quedar permanentemente y esa depende quitarla de nosotros, el dolor es inevitable en la vida. Ese dolor que tenemos que saberlo superar, tenemos que saber salir recordando que superar una adversidad, y fíjate esto qué importante, incrementa nuestra capacidad para ser felices. Es curioso cómo el dolor, en vez de convertirse, cuando lo sabemos enfocar bien, en una cosa que nos hunde, se puede convertir en lo contrario, se puede convertir en una forma de ser mejores, en una forma de ser más felices. Fíjate esta frase que es un viejo refrán: déjame caer si debo caer, la persona en la que me convierta me sostendrá. Importantísimo esto, Joaquín. Una quinta reflexión, Joaquín, importantísima, es superar lo que hoy se denomina la crisis de identidad. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos claridad de quiénes somos? Alguna vez aquí lo hemos hablado. El yo de las personas se desdobla en 4 fases. El yo que realmente somos y que muchas veces es el que menos conocemos y el que menos conocen los demás, ese yo profundo que tenemos que descubrir, que tenemos que comprender y aceptar. El yo que es el que yo creemos que somos, el yo que yo creo que soy, que se llama el ego, y ese es el que más daño nos suele hacer en la vida, porque muchas veces nos creemos cosas que no somos. El yo que ven los demás y el yo, Joaquín, que ahora se está mostrando tanto en las redes sociales. Más del 90% de cosas que vemos en las redes sociales, de lo que las personas declaran sobre sí mismas, suelen no ser cierto. Es fundamental para alcanzar una vida plena y feliz, para tener una vida lograda, que esos 4 yos estén alineados, que haya una unidad, que no haya una diferencia entre el yo que yo creo que soy y el yo que realmente soy, porque eso implica una ruptura interior, un ejercicio muy importante que alguna vez en la vida tenemos necesariamente que hacer si no lo hemos hecho, Joaquín. Y finalmente, Joaquín, las 3 claves que ahora cada vez más sabemos de la felicidad humana. En distintos estudios en universidades, en Estados Unidos y alrededor del mundo sobre la felicidad,
y con pruebas empíricas desde hace más de 20 años, cuando se empezó esta ciencia que ahora se le llama de la felicidad, se ha encontrado que los datos son contundentes. Las personas que se declaran felices normalmente responden a tres cualidades muy importantes. La primera cualidad es que esas personas son personas que se relacionan con muchos, que tienen un nivel de comunicación con los demás, sobre todo con los más cercanos, profunda. Tener relaciones humanas, el saber estar con los demás, el no aislarse, es la primera clave de la felicidad. La segunda clave de la felicidad es la generosidad. Está mostrado que inclusive hasta la gente con pocos recursos, que es más generosa, siempre se declara más feliz. Estudios en muchos lados lo demuestran. Ya lo decía Kierkegaard, aquel famoso filósofo danés, las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, pero eso ahora queda demostrado cada vez de mayor y mejor manera. Y la más importante, Joaquín, creo yo, la tercera, saber ser agradecidos. Agradecer por lo que hemos tenido y por lo que tuvimos, más que quejarnos de lo que hemos perdido y de lo que nos falta. Saber ser agradecidos es una clave fundamental para la felicidad de las personas. Ver cuántas y tantas cosas tenemos en la vida, a pesar de lo que hemos perdido, a pesar de lo que nos falta. Ser agradecidos, Joaquín, nos hace ver la vida con un enfoque totalmente distinto, totalmente, Joaquín, si lo podía decir yo así, de privilegio frente a lo que ha significado hoy estar aquí presentes y con salud y hablando. Quiero terminar, Joaquín, con una frase. Nos hacemos más fuertes por el hecho de sobrevivir. Y dice el viejo refrán, soy más vulnerable de lo que pensaba, pero más fuerte de lo que nunca imaginé. ¿Cuán cierto es esto? Somos muy vulnerables, pero no somos débiles, Joaquín. La debilidad y la vulnerabilidad están definidas en el diccionario de la Real Academia. Vulnerabilidad es la capacidad de ser herido, y todos alguna vez en la vida lo vamos a hacer. Pero la fragilidad es la incapacidad de levantarnos frente a los golpes de la vida. Y eso, Joaquín, eso no lo somos en la medida en que tomemos la decisión de no serlo. Este sería el comentario de hoy, querido Joaquín. Gracias, querido José. Apunto una cosa, ¿sí? Quizás que sí sabemos o creemos saber cuál es nuestra debilidad y nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, pero no cuál es nuestra fuerza. No sé si está más presente en la vida de uno las vulnerabilidades que la fuerza. Sí, Joaquín, fíjate que las personas efectivamente a veces lo pensamos mucho y suponemos, porque recibimos los golpes, que somos poco fuertes. Joaquín, hay detrás de nosotros, sin que nos demos cuenta, es difícil verlo, y esto sin duda, tu pregunta es muy buena, pero hay una, si me permites decirlo así, un telón de fondo de una fortaleza profunda que tenemos todas las personas, una grandeza escondida que no conocemos, una forma de soportar que nosotros somos los primeros que tenemos que descubrir. Todos, Joaquín, estamos llamados a esa fuerza y a esa grandeza, pero la gran mayoría de las personas, a veces nos ocurre, y aquí hablo en primera persona, que no descubrimos todo ese interior que tenemos, Joaquín. Algún programa inclusive me gustaría dedicarse a este tema, Por supuesto. al tema de la grandeza interior. Quizá necesitamos una agresión para saber el nivel de nuestra fuerza, de nuestra fortaleza, ¿no? Fíjate qué paradójicos, qué bueno que preguntas esto, somos las personas, qué paradójicos somos, que a veces necesitamos esa agresión, necesitamos de ese golpe para descubrir nuestra fuerza. Y curiosamente, descubriendo esa fuerza nos volvemos más felices, nos hacemos más plenos. Qué curioso que necesitemos a veces, los seres humanos, de ser golpeados por la vida para poder ser felices. Parece una paradoja, parece una contradicción. Y si la viéramos, si fuéramos marcianos y llegáramos a la Tierra, lo veríamos como tal, pero yo lo veo en tantos casos, Joaquín. Es una realidad. Las personas que han logrado salir adelante a pesar de las circunstancias
alcanzan unos niveles de felicidad mucho más grandes que aquel al que toda la vida le ha dado de manera fácil. Yo me refiero a esto, porque en estos momentos que vivimos una agresión constante de diferentes focos, es ahí donde surge la fuerza, me parece. Por lo menos te hablo ya que estamos aquí en el tú y yo, de mi caso. Bueno, yo te lo digo, si alguna persona yo he visto esa fortaleza, la tengo enfrente. Y ese es un gran ejemplo. Y sí, Joaquín, cuando tenemos esas agresiones, esas circunstancias, esos golpes que la vida y el entorno nos da, cuando tenemos eso, de repente empezamos a descubrir que al final del camino podemos enfrentarlos. Aquellas cosas que nos daban pánico, que nos daban terror, que muchas veces esperábamos que jamás llegaran porque no sabíamos cómo manejarlas, cuando llegan nos damos cuenta de que ya las estamos manejando y descubrimos que la altura que tenía nuestro interior para poderse adaptar a ellas es mayor de lo que suponíamos. Gracias, querido José Antonio, te mando un abrazo y gracias por todo, de verdad, muchas gracias. A ti, querido Joaquín, un abrazo con mucho cariño. Muchas Gracias, gracias. igualmente. El doctor José Antonio Lozano Díaz. ¿Qué tal el doctor Lozano Díaz? Es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, y está aquí, ya lo sabe usted, todos los martes. Yo quisiera que estuviera todos los días, pero bueno.